Muy buenos días, un saludo a todos los ministros, hermanos y hermanas de diferentes lugares del Paraguay que se encuentran en esta reunión allí en Ciudad del Este, que podemos decir que es una reunión nacional porque hay de diferentes lugares. Está el reverendo Daniel también y diferentes ministros de diferentes congregaciones allí en la congregación que pastorea el reverendo Manuel Daza. Hoy, lunes 27 de noviembre de este año 2023, extendemos también el saludo para todos los hermanos allá en el África, en Europa y demás lugares, en Israel, en donde el satélite Eutelsat 8 está también transmitiendo la señal desde Puerto Rico. Es realmente una bendición y privilegio grande poder enviar estas palabras de saludo, las cuales leemos aquí en esta porción de la Escritura para tener esta base de lo que estaremos hablando en estas palabras de saludo. En Amós capítulo 3, verso 6 en adelante dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahí dibuja una estrella de David. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y allí escribe Apocalipsis 10, del 8 al 11, 1, verso 1, 22, 6, 22, 16 y 11, verso 3. Vean cómo las escrituras se entrelazan unas con las otras. Pueden tomar asiento, por favor. Aquí en el mensaje, señores, está el tiempo, nos dice. ¿Recuerdan ayer que estuvimos viendo allí algo importante en esta parte que leímos en la página 50 de este mensaje, en donde nos habla el hermano Branham allí? Dice: y cuando el primer sello de los 7 fueron abiertos en la Biblia, eso surgió solamente en uno. Hubo una explosión. ¿Qué sucedió la cosa completa? Un trueno. Entonces, si abriesen los sellos que están detrás, ¿no será también un trueno? Yo no sé, no podría decir. Ahora vean lo que sigue diciendo: fue hecho un trueno, el primer sello. El día de Pentecostés es igual hoy el año de jubileo. Él escribe allí: el sello fue un trueno. En ese tiempo fue abierta la trompeta y la trompeta fue tocada en Pentecostés. Por supuesto, no entraremos en eso. Ahora, vean que después de los sellos, los cuales fueron allí mostrados en el libro de los sellos, en la predicación de la serie de los sellos, porque esto fue en el 62, el 30 de diciembre del 62, donde él nos estaba hablando de esto, y en el 63, en marzo, comenzó esa serie de los sellos. Y miren lo que nos habla aquí en la página 43 de este mensaje, señores, ese está el tiempo. Dice: ahora hay escritura en el interior del libro, pero por detrás tiene 7 sellos, detrás de él, que no estaban escritos en el libro. Ahora, este es el revelador hablando, Juan. Ahora recuerden, no estaba escrito en el libro, y en los días de la voz del séptimo ángel, todo este misterio que está escrito por dentro será consumado. En aquel día deberá ser tratado. Arriba ahí él escribe: el séptimo ángel consuma el misterio escrito por dentro del libro. ¿Ven ahora a lo que me refiero? ¿Me están siguiendo?
Entonces, al tiempo de la revelación de las 7 voces de Revelación 10, cuando el libro sea consumado, solamente queda una cosa, y eso es las 7 misteriosas voces del trueno que estaban escritas por detrás del libro, que a Juan le fue prohibido escribir. Déjeme leerlo. Y ella le escribe: los truenos están en la parte de atrás del libro, después de los sellos vienen los truenos. Vean, después de los sellos vienen los truenos. Y nuestro hermano William nos había hablado que en la visión de la carpa que le fue mostrada al reverendo William Branham, allí estaría Dios dándole a conocer el misterio de los truenos, lo que revelan los truenos, que es la fe de rapto. Ahora vean que para cada edad y cada dispensación, Dios ha enviado un mensajero para llevar a cabo la obra correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Y ese mensajero es el que está autorizado por Dios para llevar a cabo esa labor. Es el canal de Dios para que los escogidos de Dios reciban las bendiciones. Vean que por el mismo canal que Dios envía las bendiciones, es el canal que Dios usa para el juicio divino también. Porque todo lo hace Dios por medio de los seres humanos. Y ellos son sus instrumentos, el hombre. Y por consiguiente recuerden que Dios obra siempre con uno, no con grupos, sino con uno. Ahora miren lo que le pasó a David por no consultar al profeta que Dios tenía allí. O sea, él tenía una buena intención y había obtenido la revelación para llevar el arca. Pero vean, miren, en la página 44 del mensaje, tratando de hacer servicio a Dios, nos dice: recuerde, pero él siendo rey y teniendo la revelación, él fue más allá de lo debido. Había profeta en la tierra de nombre Natán. Él era el que estaba ordenado para recibir la revelación. Y él escribe allí: el profeta es el que está ordenado para recibir la revelación. Hay algo para ser hablado. Él dijo: no hará nada el Señor Jehová hasta que lo revele a sus siervos los profetas. Pero usted ve, David siendo rey, con la unción sobre él. Ahora, ¿es eso la escritura? La unción sobre él, y recibió una revelación verdadera. Y él escribe la revelación. Pero era equivocada, porque Natán era el profeta de aquella edad, y la revelación no vino a Natán. Y cuando la revelación vino a David, él ni siquiera consultó a Natán. Él iba sencillamente a seguir adelante y hacer lo que él quería hacer. Pero noten a quienes consultó David en el capítulo 13. Pero él consultó los capitanes de miles y cientos, de nuevo a su congregación. ¿Ve? Ahora, ¿no creen ustedes qué debemos hacer? Él escribe allí: los capitanes, su congregación. Eso no es. Ahora, él estaba tratando de hacer un servicio a Dios, pero él no estaba ordenado para hacerlo. Vea, porque Dios tenía una forma. Escribe también al lado acá, al derecho, tratando de hacer un servicio. De la misma forma como Dios pudo haberle hablado al rey acerca de su llaga y de su curación, pero él no lo hizo. Él tenía una forma ordenada de hacerlo. Esa era su profeta. Así que él habló al profeta. Isaías le dijo que regresara y le dijera a Ezequías lo que sucedería. Ahora, Ezequías estaba
hablando cara a cara con Dios. Y Dios podía hablarle a Ezequiel, por supuesto, pero él hizo ciertos canales. ¿Lo entienden ustedes? Dios tiene su propia manera establecida de hacer las cosas. Él escribe los canales para Dios obrar, enviando avivamientos, hablando o lo que sea. Él tiene su forma de hacerlo y nosotros nada somos para decirle a Él cómo hacerlo. Él hace las cosas de la forma que Él le place hacerlo. Y ahí escribe avivamiento. Sigue en la página 46. Así que ustedes ven David siendo inspirado. Ahora, recuerden ustedes que yo dije de la unción, la falsa unción. Recuerdan, el Espíritu Santo puede venir y ungir a una persona y todavía estar fuera de la voluntad de Dios. Eso está probado justamente aquí. ¿Ve? Tenemos que ir a través de la forma de Dios hacerlo, no nuestra forma. Pueden decir, no, que Dios me ungió a mí, allí me habló una bendición y me dijo tal y tal cosa. Pues mire, puede Él ungirlo y estar fuera de la voluntad de Dios. Tiene que ser siempre por medio de los canales. ¿Y cuál es el canal de Dios? Un profeta, lo cual en cada tiempo Dios ha levantado. Y lo mismo es en este tiempo final. No es nuestra forma, sino la forma de Dios hacerlo. Porque David, siendo un rey ungido con el Espíritu de Dios sobre él, un tipo de Jesucristo, pero no era ese el canal de Dios. Miren hasta cómo Dios allí está mostrando con la vida del rey David esta enseñanza tan y tan importante aquí. Cuando toda la congregación le agradó a ellos, dice la Biblia. O sea, toda la congregación le agradó eso que iba a hacer David. Noten, capitanes de miles y cientos, también los sacerdotes y teólogos pensaron que aquello era maravilloso. Ahí están sus escuelas bíblicas y todo lo demás. Ellos pensaron que era maravilloso. Aún todo el pueblo estuvo de acuerdo, y los sacerdotes, y todos ellos estuvieron de acuerdo que la unción del rey era correcta. Noten, pero Dios no había prometido revelar su palabra a su tiempo a ellos. Dios tenía su forma de revelar su palabra, pero no a ellos. Recuerden, era contrario a Dios. Y escribe, la forma de Dios es por el canal de Dios. Ahora un poquito más adelante en este mismo mensaje, la página 49 dice, vigilen cuán cerca llega a ese filo de navaja la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Y recuerde, caerá en uno u otro lado, o sea, o es correcto o es incorrecto. Hasta que la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, ahora vamos allí donde nos dice el reverendo William Branham en el libro de citas, en la página 141, párrafo 1260, dice, noten en versículo 41, Mateo 13, los dos también muy cerca, tan cerca en los postreros días, hasta que él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos. Digan la metodista o la bautista o los pentecostales para separarlos. Él dijo que envía él sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. ¿Vean? Lo mismo que aquí nos está hablando, en donde dice el hermano Branham que caerá, dice, vigilen cuán cerca llega ese filo de navaja, la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Y recuerden, caerá en uno u otro lado, hasta que la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto se reduce al filo de una navaja. Esa es la página 49 de Tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Si no, sigo ahí en la página 49, vamos a detenernos allí en la página 141 del libro de citas. Vamos a terminar aquí este parrafito de Tratando de hacer un servicio a Dios, página 49, donde sigue diciendo, tiene que ser toda la palabra de Dios, no casi toda palabra, sino toda palabra. Ahora recuerden, eso fue lo que el diablo allí
le dijo a Eva. Porque, vean ustedes, que vamos a leer aquí en la página, en el capítulo 3 del Génesis, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a su mujer, dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Ahí ese fue el grave error. Prestarle oído a la serpiente. La mujer no esperó a que la palabra fuera hablada para que ese hijo naciera, que era el primero, hubiese sido Jesús, hubiese sido traído por medio de ella, por la palabra hablada de Adán. Había que esperar que ese árbol se hiciera carne. Tenía que esperar que Adán fuera adoptado. Ahora vean. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Fue seducción por la vista, vean también ahí, y amor codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, o sea, tuvo relaciones ahí con la serpiente, y dio también a su marido. Y después fue, dice el hermano Branham en un mensaje, creo que es divorcio y casamiento, o la simiente de la serpiente, donde él dice que por la mañana estuvo con la serpiente y por la tarde estuvo con Adán. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Y él respondió: entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora miren. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahora, en un estudio bíblico, esto lo hemos leído ya, en algún estudio, donde le prepararon un estudio y le colocaron esas escrituras, y en una parte en donde hay un escrito ahí, luego de Génesis 3:8, ahí hay un escrito de el ministro, porque ahí le hacían los estudios, y algunos estudios tenían comentarios de ministros, del mismo ministro que lo preparaba, y ahí en esa porción que él le escribe, y el hermano William ahí subraya varias cosas, en ese pedacito allí, donde en este estudio bíblico dice: y Dios dijo al hombre: ¿dónde estás tú?
El hombre se apartó por su desobediencia y se encontró desnudo y se avergonzó y se convirtió en ese hijo que dejó la palabra de Dios y oyó la voz de su mujer. Él ahí subraya, se encontró desnudo, y al ladito ahí de esa parte que le escribieron en ese estudio bíblico, el hermano William escribe: la persona que deja a Dios siempre se encontrará oyendo la voz de una mujer. Y eso es algo muy importante, porque vean, eso fue lo que le pasó allí a Adán. Por alejarse de Dios y del programa que Dios tenía para ellos en esa ocasión, se alejó de Dios y escuchó la voz de su mujer. Vean, tenemos que ser conscientes de que la voz que había que escuchar allí era la voz de Adán. Y Adán era el que le iba a dar a conocer a Eva cómo era que ese hijo iba a nacer. O sea, ellos no tenían ese conocimiento todavía, porque estaban en una etapa de prueba, y luego de pasar esa etapa de prueba y Adán ser adoptado y luego tener ese conocimiento de cómo era que iba a venir la raza humana, pues ya ahí luego él le diría a Eva y le revelaría a ella la forma. Pero al no esperar, vean, se alejaron de Dios. Se alejó Adán de Dios y escuchó la voz de una mujer. Y de seguro ella fue con salamarerías, bien salamera, a donde Adán, como hacen a veces las mujeres, que para pedir algo casi siempre son las mujeres y los niños, pero para pedir un juguetito, pero las mujeres también, quizás uno que otro hombre ya grande, pues quizás hará eso, pero casi siempre pues son las mujeres cuando quieren algo, van con la lagrimita y buscándole la vuelta para que el esposo o su padre o alguien le cumpla su pedido o su deseo. Pero vean, cuando es con un niño, que ellos no tienen malicia, lo hacen con esa parte de que yo te voy a botar mi lagrimita y papi siempre me cumple las cosas, pero lo hacen así en su manera, en esa forma sana. Pero ya cuando lo hacen, cuando grande, y lo hacen porque hay una intención detrás, y lo hacen poniéndose las mártires y poniéndose las que son las que están en contra de ellas y todo eso, pues ya hay una intención mala detrás de eso. Y eso fue lo que le pasó allí a Adán. La vio a ella, vean, ella le fue con esa forma, y detrás estaba ese conocimiento que la serpiente le había dicho a Eva. Le había abierto los ojos en esa parte, tuvo una revelación errónea, vean, y perdió la bendición allí. Cayeron de la vida eterna. Y por eso, en las cosas de Dios y del programa de Dios, solamente es escuchar una voz, la voz del canal, y no prestar atención a oídos de otro que no sea ese canal en cuanto a las cosas de Dios y el programa de Dios correspondiente al tiempo que la persona está viviendo. Si la persona no le presta atención al instrumento que Dios tiene, al profeta que Dios tiene en ese tiempo, vean, le puede ocurrir esto que le pasó allí a Adán. Se alejó de oír la voz de Dios y escuchó la voz de su mujer.
lo menos que debe hacer una persona es escuchar la voz de una mujer. Porque allá aquella mujer, mira, echó a perder todo el asunto. Eso está en el libro de los sellos también. Hay una parte allí donde el hermano Branham nos habla de esta partecita allí. Vamos a ver rapidito si la encontramos. En la página 368 del libro de los sellos, abajo dice: y les aseguro esto, un amanecer de estos, cuando Jesús y su novia vengan de nuevo a la tierra, encontrarán un paraíso de Dios tan perfecto. Los guerreros de la batalla de la fe caminarán por todo eso juntamente con sus amigos y sus seres queridos. Se oirán por todos lados los dulces cánticos de las huestes celestiales. Entonces Él dirá: oh, bien, buen siervo y fiel, entrad pues en el gozo de tu Señor, que ha sido preparado para ti desde allá antes que Eva, por el pecado, echara a perder este asunto. Miren, lo que echó a perder Eva ya fue algo muy grande, pero ya estaba Dios. Eso, o sea, ya estaba eso en el programa divino, porque Dios tenía que manifestar sus atributos de sanador, salvador, misericordioso y todos esos atributos. Pero vean, ¿cuál fue la causa? Que cayó y se perdió todo eso, todas esas bendiciones que Dios le tenía allí a Adán y Eva, por no escuchar la voz de Dios. No esperó escuchar la voz de Adán, o sea, Eva no esperó a escuchar la revelación a través de Adán, que era un profeta dispensacional, y por no esperar se puso a escuchar a la serpiente, y luego Adán ahí, vean cómo era parte de él. También había un programa y todo eso, pero vean lo que ocurre cuando se alejan de ese canal provisto por Dios. Y el hombre que en cada tiempo se ha alejado de escuchar ese canal, que es el profeta que Dios ha enviado, y se pone a escuchar a otras voces, y más aún que se ponga a escuchar una mujer, ese verdaderamente que le corresponde y cae en esa parte en donde cayó Adán allí. O sea, caen de la vida eterna. Y vean, es como Moisés fue un tipo de los que en este tiempo final, al herir la roca por segunda vez, queda como tipo de los que van a herir la roca en su segunda venida en el campo espiritual, hablándolo y blasfemando desde los púlpitos y todo eso. Ahora vean, eso no quiere decir que Moisés se pierde o se perdió, y tampoco Adán, pero en ellos está representando a los que lo harán en este tiempo final. Es como Pedro negó al Señor, y vean, no es que Pedro se haya perdido, porque él fue el líder de los apóstoles allá en ese tiempo, y él estaba allí representando a aquellos que negarían la palabra. Ahora vean, en esas personas que le prestan oído a otros canales que no son el canal provisto por Dios, que es el profeta que Dios envía en cada tiempo, le ocurre eso. Y menos, como él dice allí, la persona que se aleja de Dios, la persona que deja a Dios, porque dice: no, yo no he dejado a Dios, yo creo en Él y creo en el mensaje, creo que en el mensaje que Dios nos ha traído y todo eso. Pero vean, la forma de alejarse de Dios es alejarse de la manera provista por Dios en el tiempo presente en que Él está obrando en medio del pueblo. Aunque crean todos los profetas del pasado, eso no le sirve de nada. La persona que deja a Dios, ¿cómo lo va a dejar a Dios en este tiempo? Pues dándole la espalda al programa divino y dejar de escuchar y de oír
al instrumento, al canal que Dios tiene ya predestinado para este tiempo final, en el cumplimiento de la visión de la carpa. O sea, que ese mensajero es el último que, estando vivo, recibirá la bendición que leímos aquí ayer, o que nuestro hermano William escuchamos y vimos y leímos, porque lo teníamos escrito en el mensaje ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? En la página, vamos a ver aquí, en la página 24 de este mensaje. Por lo tanto, esa bendición le va a tocar a alguna persona, a algún ministro, a algún mensajero del cristianismo. Vamos a ir un poquito más atrás para ver cómo viene hablando él. Dice, en la misma forma en que Cristo se sentó con el Padre en su trono, le va a dar autoridad para que se siente con él en su trono. Y por eso es que va a recibir esa autoridad el vencedor, que será el siervo fiel y prudente, recibirá autoridad sobre todas las naciones y será el primer ministro del reino con Cristo, será el administrador. Por eso dice que le pondrá sobre todos sus bienes. Y si él lo dice, así tiene que hacerlo. Y no porque humanamente él quiera, sino porque ese es el programa de Dios. Y él lo que hace es cumplir su programa divino. Aquí la bendición grande es cuando su Señor venga al que lo hallare, al que hallare así. Dice que lo pondrá sobre todos sus bienes. Por lo tanto, esa bendición le va a tocar a alguna persona, a algún ministro, a algún mensajero del cristianismo, y tiene que ser para el último mensajero que Dios tenga en medio del cristianismo, el cual tendrá que ver con la iglesia y también con el pueblo hebreo. Y por eso es que también el poder que es visto en Elías y en Moisés, el Espíritu Santo lo va a operar en ese mensajero, porque va a ser colocado sobre todos los bienes del Señor, para lo cual tiene que sentarse en el trono con él, en el trono de David. Está ligado al reino de David y restauración de ese reino en la tierra. Por lo tanto tiene que trabajar en favor, en pro de la restauración de ese reino. Ahora vean, todos los mensajeros han partido, como lo dijo él allí en el mensaje del extracto que leímos, de ministros del nuevo pacto, y la partecita donde él dice, para el día postrero tendrá un siervo fiel y prudente, porque él dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor pone sobre su casa o ha puesto sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? De cierto os digo que cuando su Señor venga y le haya haciendo así, ¿cómo? Dándole el alimento, dándole los 7 truenos a los hermanos, a los escogidos, al pueblo, a la novia, y le haya haciendo así, por lo tanto habrá uno el cual estará haciendo así. Ve, en tiempo presente, el cual estará haciendo así, porque los otros ya habrán partido. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Si ya habrán partido, pues ninguno de los que se fue ya es ese siervo fiel y prudente, porque no estará haciendo lo que dice ahí que estaría haciendo el siervo fiel y prudente, dándole el alimento a tiempo, porque ya partieron. Tiene que ser un mensajero vivo que esté en carne humana en medio del pueblo, trayéndole esa revelación, dándole ¿qué? El alimento a tiempo, dándole a tiempo la fe de rapto, porque la iglesia, dice el hermano Branham, estaba a punto de ser raptada. ¿Y él viene por quién? Pues él viene por su iglesia. Ese mensajero es el que está dándole a su iglesia esa fe de rapto, ese alimento espiritual, el maná escondido, para que ellos reciban, los escogidos de Dios, la fe para ser transformados y raptados. Por eso es que él dice, la persona que deja a Dios, y no puede decir él, no, yo no he dejado a Dios porque yo creo el mensaje del mensajero que Dios nos trajo y yo estoy agarrado del mensaje y del mensajero. Pues, ¿dónde está el mensajero que tú estás diciendo que crees? ¿Dónde está la fe de rapto que tú estás diciendo que estás recibiendo? Si está diciendo que es un mensajero que está vivo, que está en medio del pueblo, los demás han partido. Explícame esa parte, vamos. O sea, que no tienen en qué basarse, no tienen un fundamento. Y la persona que se aleja de Dios, o el hombre que se aleja de Dios,
siempre se encontrará oyendo la voz de una mujer. Y es bueno que eso lo tengan bien en claro, para que después esa porción que él escribió allí no se les ponga al frente en el día del juicio. Mira, por cuanto tú hiciste esto, ahora a la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y después de la resurrección, después del milenio, vamos a ver cómo Dios ha visto tu actitud frente a la palabra en este tiempo final, frente al verbo, frente al jinete del caballo blanco, frente al ángel que era diferente a los demás. Vamos a ver después del milenio, a ver si allí en el juicio final sale bien. Si sale bien, pues tendrá vida eterna. Si no sale bien, será destruido en alma, espíritu y cuerpo, en el lago de fuego. Y estos son verdades, realidades bíblicas que no podemos tapar. Ahora, vean lo que sigue diciendo aquí, en la página 141, donde nos detuvimos del párrafo 1260. Él dijo que envía él ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Dios dijo que él enviará a sus ángeles en el último tiempo. No ángeles abajo aquí, por aquí, sino ángeles en el último tiempo. Y reuniría. Esos son los ministerios de Moisés y Elías. Sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha ahora. Ahora un ángel es en realidad interpretado un mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias, y no ahora, a través de las edades de la iglesia. Ahora vean, ese ángel, que es el cumplimiento del 7º sello, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que viene con los ministerios de Moisés y Elías, son los que hacen esa separación, esa segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y como él lo dijo allí, y recuerden, caerá uno en uno u otro lado. Ahora dice que está llegando a filo de navaja en ese mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Él dice la diferencia entre lo correcto y lo erróneo y lo incorrecto. Y recuerden, caerá en uno u otro lado, hasta que la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto se reduce al filo de una navaja. Tiene que ser toda la palabra de Dios, no casi toda la palabra. Lo que le pasó allí a Eva. Vean, por una cosita nada más. Y después Adán se fue a escuchar a su mujer. Tremendo error hizo él allí. Por eso la mujer debe callarse, dice, en la congregación. No es permitido que ellas prediquen ni que hablen al frente. Eso lo vemos en muchos mensajes del hermano Branham, lo cual está incorrecto, que una mujer se pare a hablarle y colocarse como una pastora. Eso está incorrecto. Sino toda la palabra. Y hoy ha llegado, sigo en la página 49, voy a leerlo nuevamente este parrafito, y hoy ha llegado no a los luteranos, no a los metodistas, no a los pentecostales, sino a ese borde afilado. En esta edad donde la unción del anticristo es tan perfecta que engañaría a los elegidos. Ellos caerán en el lado equivocado si ellos no vigilan como una cuña. Vean, si no vigilan, caerán del lado erróneo. Caerán del lado de escuchar la voz de una mujer, como lo dice él allí, porque dice, siempre se encontrarán escuchando, aquellos que se alejan de Dios, se quedarán escuchando la voz de una mujer, lo que él coloca allí, porque eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Vigilen, sean cuidadosos, no estamos viviendo en una edad pentecostal ahora, hemos pasado a esa edad, como ha pasado la edad luterana y pasado, y 3 puntos, ¿ve? Describe, engañará, si es posible, a los escogidos, pero los escogidos de Dios no podrán ser engañados. Ellos sabrán identificar la voz de Dios, y otras voces no escucharán, y mucho menos la de una mujer. Así que, adelante, sirviendo al Señor todos los días de nuestra vida, conscientes que estamos
en el tiempo en donde esos ángeles están haciendo esa separación, esa segregación entre lo correcto y lo incorrecto. Y que tiene que ser toda la palabra, no casi toda, porque por una cosita nada más fue que Eva cayó y luego también hizo caer a Adán. Así que ha sido para mí un privilegio grande poder enviar estas palabras de saludo a todos ustedes allá reunidos en Ciudad del Este y también a todos los hermanos de los diferentes países, allá el misionero Miguel Bermúdez Marín y todos los que estarán reunidos en el día de hoy o mañana o en estos días. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Y vamos a colocarle aquí este tema para esta pequeña plática: el canal de Dios, un profeta. El canal de Dios, un profeta. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.